Vamos a leer una profecía de hace más o menos 2500 años. O sea, hace unos 2500, 2600 años, este profeta dijo lo siguiente: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Miren, hermanos, vamos a hablar sobre algo profético, sobre algún evento escatológico profético. Ustedes ven el tema aquí: Gaza en la profecía. Gaza en la profecía, la franja de Gaza. Ahorita voy a tocar nada más brevemente la nueva operación de los llamada carros de Gedeón, que acaba de lanzar Israel a la franja de Gaza con fines de destruir por completo a los terroristas que siguen ahí, a Hamas y los enemigos de Israel, pues. Y a la misma vez, con este lance de tropas terrestres, está buscando de alguna u otra manera apoderarse de todos los rincones, todas las regiones posibles de la franja de Gaza. No sé si ustedes recuerdan cuando inició la guerra entre Israel y Gaza, entre Israel y Hamas, pues, que estaba metido en Gaza. No sé cuándo se acuerdan, pero en aquel tiempo, cuando inicia la guerra, yo se los dije aquí en 1, 2 o 3 danzas escatológicas sobre lo que estaba ocurriendo en Israel. Y yo me acuerdo claramente, de hecho usted puede ir a esos videos antiguos y está grabado. Recuerdo que les dije a Israel, escúchenme bien, les dije: a Israel nadie lo va a detener, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China. Nadie va a detener a Israel hasta que cumpla sus objetivos. Yo me acuerdo claramente que les dije eso. Lamentablemente la guerra se ha trabado de una manera terrible en Medio Oriente. Con esto Israel no solamente ha levantado el enojo y la furia de sus enemigos de las naciones vecinas, sino de otras naciones alrededor del mundo. Esto, por supuesto, es profético, porque las naciones están en contra de Israel y está generando ese tipo de enojo de todos los imperios del mundo, y porque los tiempos del fin se están acomodando. Israel, sabemos, en los tiempos del fin tendrá que ser invadido, porque también Sofonías lanza una profecía contra la propia casa de Judá. O sea, es impresionante. Al momento que estoy hablando, han aproximadamente desvivido, no puedo usar la otra palabra porque son muy sensibles en YouTube, ¿verdad?, con estas cosas, pero no son sensibles para otras cosas, ¿verdad?, para otras cosas inmorales que promueven ahí. Para eso no son sensibles. Pero uno no puede usar ciertas palabras, lamentablemente. Pero miren, 60,000 desvividos, 60,000 desvividos desde el inicio de la guerra, y más de 14,000 desaparecidos en la franja de Gaza. Imagínense nada más el caos. Hay hambre, hay dolor, hay gritos, hay llantos. Y nosotros, los cristianos evangélicos, no podemos estar a favor de la guerra de ningún país, llámese Israel o llámese cualquier nación del mundo. Nosotros somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo y tenemos que amar a todos, tanto a palestinos como a israelitas. Amén. Sabemos de antemano que Israel es el pueblo profético en el cual se tienen que cumplir muchas profecías. Pero como les enseñábamos en la clase de hermenéutica y homilética a los hermanos, y estamos tratando sobre las distintas ramas que existen en Israel: los judíos construccionistas, los judíos ortodoxos o ultraortodoxos, los judíos conservadores. Hablamos de varios ramas, también de los judíos cabalistas, y les mencioné una rama del judaísmo llamada el sionismo. El sionismo se dedica a establecer el estado político de Israel. Y el sionismo, lamentablemente, es el que más guerras levanta, con los fines de establecer el Estado de Israel a como dé lugar. Bueno,
Yo les decía en la clase, yo no soy a favor del sionismo, claro que no, yo no defiendo esas cosas, pero lo único que yo rastreo en la Escritura es la profecía bíblica. Y sé que de una o de otra manera se tiene que cumplir lo que Dios habló hace miles de años atrás para señales de la iglesia y para señal del tiempo del fin. Bendita la gloria de Dios. Entonces, viendo, ¿verdad? Estudiando al libro de Sofonías, que es muy corto, pero estudiándolo me encontré con este texto, y de hecho yo lo había visto, pero me enfoqué un poquito para tratar de sacar una enseñanza un tanto escatológica. Miren, existe una gran tragedia ahorita está en Gaza, los niños están muriendo de hambre, hay mucho caos. Y sí, también el amarillismo de los medios internacionales, pues también le aumentan a la noticia para dejar ver completamente más mal a Israel, por supuesto, siempre está eso de por medio. No, lo que a nosotros nos compete es lo que dice la Escritura de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está aconteciendo en Israel? Bueno, con esta nueva operación carros de Gedeón, Israel, repito, intenta, ¿verdad?, acorralar al grupo de terrorismo de Hamas y a la misma vez ir conquistando poco a poco la franja de Gaza. Está profetizado que Israel va a tomar, escuchen esto, va a tomar posesión de toda la franja de Gaza. ¿Cuándo, pastor? Yo no sé. La profecía dice que tomará el control de toda la costa del mar Mediterráneo. En otras palabras, la profecía es clara, esto viene de Dios. No es una cuestión de los hombres, no es una cuestión de la política, es una cuestión divina. Dios ha profetizado que Israel en los últimos tiempos se va a apoderar por completo de la franja de Gaza. Y eso va a ocurrir, pero va a despertar un conflicto bélico terrible en el Medio Oriente si Israel llega a hacer eso. Por eso ahorita la situación está empeorando cada vez más, aunque tú no veas muchas bombas, aunque tú no veas demasiado ataque de Israel sobre la franja de Gaza, quizá no ves tanto la fuerza aérea bombardeando, etcétera. Aunque tú no veas eso en este momento, lo que está ocurriendo políticamente todavía es peor, porque detrás de las cortinas se está cocinando ya algo terrible para el Medio Oriente. Alaba a Cristo porque Él viene pronto. Miren, no es fácil cuando uno lee escatología o textos escatológicos. No es fácil, no es tan sencillo como agarrar la Biblia y luego concluir cosas. Uno tiene que tener cuidado porque es la verdad de Dios y uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Tiene uno que hacer un análisis exhaustivo de los capítulos, dependiendo del libro que uno lea, el capítulo que uno lea, uno tiene que tener mucho cuidado antes de luego, ¿verdad?, concluir las cosas. Como dice la Biblia, ¿verdad?, cuando era niño, yo así leía la Escritura, luego quería concluir y decía, así es, y ya, me cerraba mi mundo, ¿verdad?, me lo cerraba y llegaba la verdad a mi vida y mis ojos estaban completamente ciegos porque ya había concluido algo que nunca debía haber concluido, porque la palabra de Dios es eterna, infinita y muy profunda. Por eso Pablo dijo, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque Pablo se da cuenta que la palabra no la puede cerrar, encadenar. Tienes que tener mucho cuidado, mucho análisis y ser muy precavido en estas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, hay algunas discrepancias entre los eruditos, los escatólogos en cuanto a este pasaje que hemos leído, que dice Gaza será abandonada o Gaza será desamparada o Gaza será destruida. Algunos de ellos dicen que esta profecía ya se cumplió, que ya tuvo lugar en cierto tiempo. Nada más que nosotros vamos a analizar rápidamente el capítulo 1 y 2, porque el capítulo 1 de Sofonías es nuestro contexto. Un texto sin contexto es ¿qué? Un pretexto. Entonces no podemos solamente basarnos en el verso que hemos leído nosotros de capítulo 2, verso 4 y decir que lo que está ocurriendo ahorita en Gaza ya es lo que dijo Sofonías, porque en la historia hubo una invasión de Babilonia también.
Y Babilonia, cuando invade en el año 605 antes de Cristo, hizo una devastación tremenda en todos esos territorios, y por eso es que algunos creen y sostienen que esa profecía se cumplió con la invasión caldea. Pero nosotros, ¿verdad?, que nos adherimos, por supuesto, a la posición futurista, escatológica, vamos a demostrar que esta profecía no se ha cumplido del todo. Sí tuvo cumplimiento en parte en el año 605 antes de Cristo, en parte, pero no del todo. ¿Cómo lo sabemos? Por el lenguaje profético y escatológico que suelta el profeta Sofonías, porque es algo tremendo. Amén. Quiero que abra y mantenga ahí abierto el capítulo 1 también del libro de Sofonías, porque este es el contexto gramático histórico de nuestra exposición el día de hoy. Y claramente va usted a notar, según lo que yo le vaya diciendo, va a notar que hay un lenguaje profético hacia el futuro, hacia un futuro próximo. Bendita la gloria de Dios. Pero si tú ves, por ejemplo, en el capítulo 1 y en el verso 2, vean cómo dice la Escritura. Dice Dios que va a destruir todas las cosas de sobre la faz de la tierra. ¿Notó ese verso? Dice que va a destruir todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Hermanos, todas las cosas no son pocas cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Entonces, en este verso ya Dios nos está diciendo que la profecía de Sofonías tiene cumplimiento de proporciones globales. ¿Notaron? No solamente regionales o locales en Medio Oriente, sino a nivel faz de la tierra. Por eso dice, destruiré todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Ahí mismo en el verso 2 dice, destruiré hombres y bestias, aves y peces, cortaré a los impíos y también a los hombres. Eso también lo dice el verso 2. ¿Notaron? La profecía, la escatología de estos versículos ya nos dice que esto que habló Sofonías es de una referencia hacia un futuro que todavía no se ha cumplido. Porque yo les pregunto, ¿acaso Dios ha destruido todas las cosas de sobre la faz de la tierra? Entonces nuestros amigos historicistas tendrán razón en parte, pero como decimos en lógica, no tienen la suficiente razón. El que tiene la suficiente razón en lógica siempre gana el argumento. Entonces, este pasaje no está restringiendo, no se está limitando a una zona geográfica, a una región en el Medio Oriente, sino que hace referencia a toda la faz de la tierra. O sea, el pasaje nos está diciendo que Dios destruirá todas las cosas de sobre la faz de la tierra, y esto, por supuesto, no se ha cumplido. Entonces, tiene un cumplimiento futurista. Bendita la gloria de Dios. Y también dice, destruiré hombres y bestias. Todavía hay bestias, todavía hay aves, todavía hay animalitos, todavía hay peces de la mar. Entonces este verso también se conecta con los periodos de la gran tribulación del Apocalipsis, cuando habla de que vendrán plagas en el mar y los mares, ¿verdad?, se van a convertir tóxicos, amargos, y va a morir toda la vida de los peces. También, ¿verdad?, los aires se van a contaminar y los hombres, por ende, van a enfermar y van a empeorar. Y la humanidad, arrastrada en la gran tribulación, terminará en un caos global. Entonces el pasaje está haciendo referencia al futuro. Bendita la gloria de Dios. Primero, antes, ¿verdad?, de decir, como dice Sofonías 2:4, Gaza será desamparada, y se refiere al tiempo del fin. ¿Se fijan qué bonito es hacer un análisis previo para ir entendiendo si realmente Sofonías hace referencia a un cumplimiento futuro o hace referencia a un cumplimiento del pasado? A ver, ¿cómo balanceamos esto? Bien, miren, en el verso 7, por si fuera esto poco, en el verso 7 comienza lo que llamamos en hebreo el Yom Yahweh,
o el día de Jehová. Atentos, vean, verso 7, se habla acerca de el día de Jehová, dice, está cercano. Quiero que noten la frase día de Jehová, Yom Yahweh o Yom Yahvé. Esta expresión día de Jehová hace referencia al gran día de la ira de Dios sobre toda la tierra. No solamente en Sofonías, cuando tú lees Isaías, cuando tú lees otros libros escatológicos del Antiguo Testamento, cuando hablan del día de Jehová, esa expresión Yom Yahweh, cuando hablan del día de Jehová, están haciendo referencia al día apocalíptico que vendrá en el futuro. Y Sofonías usa esta expresión. Miren, verso 7, el día de Jehová está cercano. Yom Karov, en hebreo, Karov quiere decir cercano, o sea, vendrá. En el verso 14 se le llama el día grande de Jehová. Yom Gadol, día grande. Gadol quiere decir grande. Entonces, noten las expresiones. En el verso 14 nuevamente se le llama el día próximo de Jehová. Y en el verso 15 se le llama día de ira aquel día. Pero cuando tú lees los versos 15 y 16, atentos, se habla del día de angustia, día de aprieto, día de oscuridad, día de asolamiento, día de tinieblas, día de alboroto, día de entenebrecimiento, día de trompeta. ¿Notaron todas esas expresiones escatológicas? Cuando tú lees Apocalipsis, el único tiempo en el que viene el día de la ira de Dios comienza a partir de la mitad de la semana 70, 3 años y medio después del gobierno del anticristo. Cuando vienen los segundos 3 años y medio, a eso se le llama el día de la ira, porque a partir de ese momento vendrá una persecución tremenda sobre la nación de Israel, y a partir de ese momento vendrán las plagas, las trompetas, se abrirán los sellos, vendrá una catástrofe cósmica, habrá un caos político, moral, social, y como ustedes saben, el cumplimiento apocalíptico llegará ahí. Entonces la frase el día de Jehová o el día de la ira de Dios siempre hace referencia a un día futuro y nunca a un día pasado. Nuestros amigos historicistas en este sentido pues tienen un gran peso de evidencia bíblica que les repele sus argumentos en contra de nosotros. Bendita la gloria de Dios. Entonces, Sofonías claramente está hablando de un evento futurista. Desde el capítulo 1 tiene la intención, el profeta, clara intención, lo que él tiene en su mente en ese momento, la visión que él tiene es ser escatológicamente, quizá no preciso porque él como hombre o ser humano no entiende, pero la mente divina le abre, vea el panorama del futuro y le está diciendo, vendrá el día de Jehová. Y aunque para ti tarde, para Dios es el día próximo que está a punto de cumplirse. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, verdad, quizás sería arriesgarme a hacer una interpretación aquí cuando dice día de trompeta. Bueno, no sé, lo único que yo puedo decirles aquí es posiblemente vaya a hacer referencia a la séptima trompeta. Si eso es así, entonces sí estamos hablando de exactamente en el cumplimiento de la mitad de la semana 70, los segundos 3 años y medio del caos y de la ira, donde se tocará la séptima trompeta. Bendita la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Bendita la gloria del Señor. Ahora bien, miren, otra cosa. La profecía es para la destrucción entonces de toda la tierra en el fin de los tiempos, y aún para Israel, que recibirá juicio de Dios, porque es necesario que Israel resucite. Políticamente revive cuando es declarado estado independiente.
O sea, políticamente ahí tiene una resurrección política, pero el profeta Ezequiel, cuando le habla a los huesos secos, ¿recuerdan? Ezequiel 37, y dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y empieza el profeta a decir que entrará espíritu en ellos y que vivirán. Esa parte no se ha cumplido en Israel, porque Israel todavía no resucita espiritualmente. El Israel que vemos hoy está viviendo más en la carne y en la rebeldía, como dijo Pablo, está en rebelión en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces el Israel espiritualmente resucitará. Bendita la gloria de Dios. Por eso cuando tú lees Ezequiel 37:12 dice: todos estos huesos son la casa de Israel. Entonces Israel tendrá una resurrección espiritual en el fin de los tiempos. Pero primero es necesario que reciba la mano de Dios. Primero es necesario que Israel sea corregido por Dios. A Israel, ¿verdad?, no lo puede corregir nadie sobre esta tierra, absolutamente nadie, ¿verdad? Que disculpen las naciones y la política mundial. A Israel nadie lo corrige. El único que lo corrige es Dios. Y si Dios usa a una nación, fíjense bien, Dios usó, por ejemplo, a Babilonia para corregir a Israel cuando andaba rebelde. Pero Dios fue el que usó a Babilonia. Una nación por sí sola no puede hacer nada, no puede tocar a Israel por sí misma, si no es permitido por el Todopoderoso. Bendita la gloria de Dios. Entonces, vean en el verso 17. Aquí se empieza a poner un poco interesante el asunto. Vamos en aumento. Y atribularé a los hombres, ¿sí lo tienen? Y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre, ese YouTube nos tiene hartos, de ellos será derramada como polvo, cheque, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida ¿con qué? Con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Señoras y señores, esta profecía de que la tierra será consumida con fuego todavía no se ha cumplido. Entonces, no podemos enterrar a Sofonías en el pasado, en el ayer, y decir gramaticalmente que sus profecías fueron solamente históricas. El texto es claro y nos está hablando de que la profecía sigue viva y que se va a reactivar en la mente divina hacia los tiempos del fin. Y note nada más como dice: la tierra será consumida con el fuego de su celo. Yo relaciono esta escritura con 2 de Pedro 3:10 y miren el resultado sorprendente que vamos a tener. Dice: pero el día del Señor vendrá. Note otra vez la frase: el día del Señor, día de Jehová, día de ira, día de angustia. Está hablando de tiempos escatológicos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es una relación, es una armonización tanto de Sofonías con el apóstol Pedro. Ambos están hablando de un día venidero en el cual todo será destruido y la misma tierra arderá. Sus elementos, ¿verdad? El oxígeno, que es prácticamente veneno, si no fuera por la combinación de otros químicos y otros elementos en el aire, nos morimos, no podríamos respirar. Pero todo se va a combinar y dice: los elementos ardiendo caerán deshechos. Hace tiempo di una enseñanza sobre la extinción del sistema solar, y hablé sobre eso y se las recomiendo de verdad. Se nutre mucho uno de esas profecías. Entonces, esta escritura, lo único que a mí me está diciendo es que tiene una relación futurista, se cumplirá. Ahora, los eruditos, ¿verdad?, para darles su reconocimiento, como por ejemplo el señor Pereira. El señor Pereira es un erudito en estas cuestiones escatológicas, y él dice que las profecías de Sofonías se cumplieron en el año 605 antes de Cristo. Pues tiene un gran problema gramatical,
tiene un problema contextual tremendo, tiene un problema con la naturaleza de la profecía de Sofonías. Tiene el señor Pereira mucho, pero mucho que explicarnos y que decirnos a personas como un servidor y a personas como ustedes que ya están oyendo esto. Alaba al Señor. El señor Dave Baker, que también es un erudito del Antiguo Testamento y generalmente tiene bastantes acertaciones, pero Dave Baker dice que esto tuvo cumplimiento histórico también en las profecías de Sofonías. Bueno, yo volteo al pasado, rastreo, yo no veo el día de Jehová manifestado en toda su ira y en todo su poder y la destrucción de la tierra tal como la profetiza Sofonías. Todavía no la veo, todavía veo bestias sobre la tierra. Me gustaría decirle al erudito, ¿verdad, Baker? Que todavía hay bestias sobre la tierra, todavía hay aves volando, Señor. Toda la tierra, todavía no hay fuego, todavía no están ardiendo los elementos. Todo el día de la ira de Jehová viene. Entonces, que es un erudito en el Antiguo Testamento y muy reconocido a nivel mundial. Miren lo que dice otro erudito llamado Lagward. Este no niega, atentos, no niega un cumplimiento futuro escatológico, pero el que se lleva la corona de todos los eruditos es el siguiente, Fred Young. Él dice esto: Sofonías extiende el día de Jehová a proporciones cósmicas y ve tanto los aspectos históricos como apocalípticos en ese día. Todo lo que les he dicho anteriormente solo fue parte de nuestro contexto, para que vean que el hilo del pensamiento de un autor de cierto libro, de algún libro determinado, en este caso Sofonías, él no va a cambiar su mente de un capítulo a otro. Había capítulos, los capítulos vinieron en la historia y se añadieron a los libros posteriormente y nos ayudaron mucho a localizar ciertos pasajes, etcétera. Son buenos los capítulos, pero muchas veces ciertos capítulos rompen el hilo del pensamiento del autor. Entonces Sofonías sigue planteando el mismo evento escatológico futurista. Cuando llega al capítulo 2, Sofonías lanza una profecía contra cuatro de las 5 ciudades filisteas más importantes de la historia. Y aquí se las menciono. En el capítulo 2, si usted lo abre ahora y mira a partir del verso que leímos, que era el verso, capítulo 2, verso 4. Amén. Solo manténgala ahí abierta, ¿ok? Número 1, porque Gaza será desamparada. Número 2, y Ascalón asolada. Número 3, saquearán a Asdod en pleno día. Y número 4, Ecrón será desarraigada. Atentos, hay 4 ciudades muy importantes para los antiguos filisteos. ¿Quiénes son los filisteos modernos? Los palestinos. Los palestinos, donde tú miras a la Palestina de hoy, donde está la franja de Gaza, todos ellos son los filisteos modernos, porque ahí se ubicaron geográficamente los antiguos filisteos. Alaba al Señor que Él viene pronto. Entonces la guerra se traba todavía hasta la fecha, pero ya con armamento moderno, ¿verdad? Ya con tecnologías, se traba de otras maneras. Ya no son flechitas, ¿verdad? Ya no son mano a mano como antes, ya no es espada contra espada. Ahora ya traen que misiles de corto y largo alcance, traen armamento, tecnologías. Ahora se traba de otra manera. Y si quieres, ¿verdad? Alegorizar una flecha, pues ves un misil. Alaba al Señor. Si quieres alegorizar los carros antiguos, pues ahora son los tanques de guerra. Pero la guerra sigue entre filisteos y israelitas, nada más que ahora se llaman palestinos. Bendita la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues yo oro por la salvación también de los filisteos, de los palestinos. Oramos también por la salvación de ellos, porque hay muchas almas por ahí. Lo que estamos viendo ahorita es solamente el preámbulo, es solamente una escena que nos está diciendo a nosotros como iglesia: la profecía de Sofonías puede agarrar el cumplimiento que debe. O sea que lo que tú ves en Gaza en este momento, porque está escrito, te voy a destruir hasta no dejar morador. La profecía no se ha cumplido, no se ha cumplido totalmente. La profecía va a llegar al momento donde en Gaza no haya ni un solo habitante, porque la destrucción será masiva en ese lugar. ¿Se fijaron? Entonces Gaza será desamparada y destruida en el tiempo del fin. Alaba al Señor que Él viene pronto. Primero,
Gaza será abandonada. Aquí la palabra asab. Vean lo que quiere decir para abandonada. Quiere decir cesará. O sea, Gaza cesará. Será quitada. Será desechada. Será destruida o será devastada. Eso quiere decir asab. O sea, de manera impresionante, hace 2600 años un profeta nos está diciendo: Gaza, la franja de Gaza, será devastada en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo? Quizá en el día de la ira del Señor. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Es tremendo. Número 2, dice: Ascalón quedará en ruinas. ¿Cómo dice? Asolada, claro, en ruinas. ¿Por qué en ruinas? Porque miren la palabra hebrea, Shema ma. Esa palabra quiere decir que será desierta, quedará en escombros, quedará sola, quedará vacía, quedará destruida, quedará en ruinas, será una ciudad arruinada. ¿Saben por qué llega el juicio de Dios ahí? Porque ahí estuvo y ahí se adoró por muchísimos años a Dagón, el dios pagano de los filisteos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, todas estas ciudades, estas 4 ciudades filisteas están en lo que es la franja de Gaza, pero junto a la costa del Mediterráneo. O sea, todas están como en línea recta, así corren. Las 4 ciudades, imagínense ustedes nada más, qué impresionante. Dios está diciendo, esas ciudades filisteas terminarán destruidas. Número 3, Asdod será saqueada. Garash, quiere decir, serán expulsados de su posesión. Serán expatriados, serán expulsados. Y dice que esto se ha de cumplir al mediodía o al momento de una siesta del día. Momento de siesta, cuando estaban tomando un descanso. Pues dice Dios, en lo que estén tomando un descanso, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, de verdad esto está impresionante. Y número 4 dice, Ecrón será Acar, o sea, arrancada, exterminada y desarraigada. Pastor, hermano Israel, ¿y dónde está la profecía contra Israel? En el verso 1. Vean lo que dice el verso 1. Le dice Dios a aquel Israel, o sea, a la Judá. Le dice, nación sin pudor. Esa es una advertencia para el pueblo hebreo. Está diciendo, tú también, nación sin pudor, no te hagas. El hecho de que se esté cumpliendo mi palabra y se esté teniendo ese cumplimiento final, no quiere decir, Israel, que tú no vas a escapar de los juicios. También vienen juicios contra ti, pero de ti yo me encargo. Bendita la gloria de Dios. Pero también le llama nación sin pudor. Y si tú sigues leyendo el contexto de Sofonías, te das cuenta ¿a qué tipo de Israel se refiere? A todos los rebeldes. Porque no me digan que todos los israelitas eran salvos. Los que crucificaron al Señor, ¿a poco van a ser salvos? Pues si eran hijos del diablo. Cristo dice, vuestro padre es el diablo. Les dijo así a los judíos de su tiempo. Porque eran judíos que traían arrastrando, ¿verdad?, una influencia tremenda de Babilonia. Casi eran brujos esos antiguos judíos. Entonces no todos los israelitas o los judíos van a ser salvos, sino todos aquellos que reciban y acepten a Yeshua HaMashiach como el Mesías de Israel. Bendito sea el Señor. Pero lo que les quiero decir con esto es que también Israel se va a llevar, mira, su llamada de atención en el tiempo del fin. Por todo este escenario, todo este caos que estamos viendo, no quedará así nada más en vano. No, algo va a suceder. Y yo sé que la iglesia de Cristo, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, estamos alerta en todas estas cosas, porque sabemos que pronto nos vamos. Bendito sea el Señor. Muy bien, miren, da tristeza realmente lo que pasa, pero es profético. En el verso 5 se profetiza la destrucción, como dije, total de la franja de Gaza. Desde el verso 5, miren cómo dice: ay de los que moran en la costa del mar. Este es el mar Mediterráneo, señores. Entonces vean lo que dice: ay de los que moran en la costa del mar.
Hay de estas 4 ciudades. Los filisteos tenían 5 ciudades. La ciudad más importante era Gat. Es que no se menciona en esta profecía porque Israel ya la tenía bajo control. O sea, ya había invadido esa ciudad. Por eso nada más menciona 4 más, porque faltaban 4 ciudades más del pueblo de los cereteos. ¿Por qué se les llama cereteos a los palestinos aquí o a los filisteos? Porque los cereteos eran provenientes de la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. De la isla de Creta emigraron los cereteos y se ubicaron exactamente en Gaza. Y entonces de allá venían, por eso se les llama cereteos, porque venían de Creta. Entonces seguimos leyendo. La palabra de Jehová dice, es contra vosotros. Y miren, ya le llama Canaán. Oh Canaán, tierra de los filisteos. Entonces es cereteos igual a filisteos, filisteos igual a palestinos. Y dice, y te haré destruir hasta no dejar morador. Tengo que darles la noticia, ¿verdad? De que, miren, ustedes pueden ver esta imagen. Hay muchas imágenes. Si usted le googlea, nada más ponga devastación en Gaza y se va a dar cuenta de todas las estructuras. La infraestructura está completamente devastada. Está todo destruido. Pero la profecía dice, te destruiré hasta no dejar morador. Cuando Dios dice eso, Dios está diciendo literalmente, no dejaré un solo morador en ti de la Filistea antigua. Todos serán arraigados de ese lugar. Mientras tú veas a estos palestinos que están aquí, estos filisteos modernos, mientras tú los veas caminando por ahí, entonces la profecía todavía no se cumple del todo. Porque Dios no está mintiendo ni Dios está jugando. Dios está siendo preciso. Si alguien es preciso, matemáticamente hablando, es Dios. Y Dios dice, no voy a dejarles ni un solo morador en ese lugar. Es impresionante. Entonces la profecía tiene proporciones futurísticas. Bendita la gloria de Dios. Favorece por completo la idea futurística. Bendito sea el Señor. Y dice, sigamos leyendo. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. O sea, Dios va a ubicar ahí gente pacífica, gente de paz, gente de amor, gente que conviva, que se ame el uno con el otro. ¿Será aquel lugar para quién? A ver, no se oye. ¿De quién será toda la costa del mar, toda la franja de Gaza en el futuro? Ay, Dios mío santo. ¿A quién le va a dar Dios la franja de Gaza en el futuro? Al remanente. Pero vean cómo dice, el remanente de Judá. No dice para el sionismo, no habla del sionismo. Dice el remanente de Judá. ¿Cuál remanente? Sobre aquel que se derrame el espíritu de gracia, sobre aquel que reciba a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. Ellos se apoderarán de toda la tierra. Y la gente, ¿verdad?, quedará admirada. Y será que el lugar, dice, para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán de noche, o sea, el remanente de Judá estará ahí, porque Jehová su Dios los visitará. Dios va a visitar a la franja de Gaza en el futuro. Pero ahora con su presencia, con su benevolencia, con su amor, su misericordia, y llenando con su Espíritu Santo toda esa región. Y dice, y levantará su cautiverio. Les tengo que dar esta triste noticia, pero miren, este informe lo saqué de la ONU. Dicen, el 90% de los edificios han sido destruidos en Gaza. El 90%. El 10% que queda, ahí medio queda, dicen, está parcialmente dañado. Es una región prácticamente inhabitable. Para la gente está sufriendo en ese lugar. Como dije anteriormente, hay mucha hambre. Conmueve el corazón cuando uno ve a los niños sufriendo ahí, porque al final de cuentas, pues ellos son niños, y conmueve todo eso. Pero los juicios, las profecías se están cumpliendo. Antes de la guerra, había más de 1 millón de personas habitando esas regiones.
Fíjense, y sí, tenían carencias, sí es cierto, tenían carencias. Algunos no tenían agua potable, batallaban, etcétera. Recientemente vimos a los chinos sobrevolando esos aires, ¿verdad? También coqueteándole a los Estados Unidos y a Israel, como tentándolos, como diciendo, yo vuelo por donde yo quiera. Y pasó China por los aires de la Franja de Gaza y en paracaídas lanzó alimento para la población. Pero eran aviones, no sé si era pero era el ejército chino el que sobrevoló la Franja de Gaza. Y no le importó, y después dieron un informe y dijeron que China vuela por donde quieran. Y no tiene que pedirle ni permiso a Israel, ni permiso a Estados Unidos, ni a nadie. Imagínense nada más si Israel le lanza algo ahí, porque esos aires son controlados por Israel en este momento. Pero no quisieron hacerle nada, pues que son los chinitos. Te echas 1 billón de chinitos encima. También está profetizado China, la India y todas estas atacarán a Israel en el tiempo del fin. Eso también está profetizado. O sea, habrá un conflicto, ¿verdad? Y qué curioso, ¿no? Qué raro que China se está haciendo del lado de los enemigos de Israel. Qué curioso que están haciendo alianzas. Todo esto ya se encamina a una tercera guerra mundial. Bendita la gloria del Señor. Bien, entonces, miren, antes de la guerra dije casi 1 millón de personas vivían en ese lugar. Desde Deir al-Balag hasta Rafah. Rafah es la frontera que está con Egipto. Es donde se arrinconaron todos los moradores, los habitantes de Gaza. Se tuvieron que ir hacia la frontera de Egipto, porque Israel les dijo, si no se mueven de ahí, voy a bombardear. Muévanse mejor, porque voy a bombardear todas esas áreas. Y toda esa gente se desplazó y se fue hasta Rafah, a la frontera de Egipto. Y allí estaban siendo sustentados por cierto tiempo, hasta que la inteligencia israelí detectó al grupo Hamás, que ya andaba robándoles la comida y todo que les daban los egipcios. Y entonces Israel tuvo que llegar ahí también otra vez. Y por eso vemos en los medios de comunicación muchas veces diciendo, miren, Israel tuvo que, está entrando donde la gente, pobre gente, pero ahí estaba el grupo terrorista entre ellos, robándose la comida que le estaban dando a esa pobre gente. Qué terrible, ¿verdad? Estas cosas, está poniendo difícil. Bien, miren, aquí la palabra dice, te haré destruir, es la palabra abad, y abad quiere decir desvanecer. O sea, te voy a desvanecer, te voy a esparcir, te voy a desolar, te voy a desbaratar, dice el Dios Todopoderoso, para todos los que moran en la costa del Mediterráneo. Bendita la gloria del Señor. Otra de las cosas que vimos aquí es que esa región terminará en las manos de los israelitas. Pastor, entonces, ¿Israel se apoderará de esa franja de Gaza? Se va a apoderar en el tiempo del fin. Está escrito, será del remanente ya de Judá. Y el remanente es el remanente redimido. Bendita la gloria del Señor. Y por último, como que el profeta, después de haber visto la devastación de Gaza y todo, en ese momento que está viendo una destrucción hacia la costa del Mediterráneo, hay un mensaje del Espíritu Santo tan tremendo para el profeta Sofonías, que lo hace voltear ahora hacia el oeste, hacia sus espaldas. Está volteando hacia la costa del Mediterráneo y hacia el oeste lo hace voltear el Espíritu Santo y le da una profecía ahora, ¿saben en contra de quién? De Moab y Amón. ¿Se acuerdan de Moab y Amón? Moab y Amón eran los hijos ¿de quién? De Lot, que nacieron bajo ¿qué? Incesto. Y que han habitado ahí, han sido enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas. Entonces también a Dios no se le ha olvidado eso. Alaba a Cristo. Y ha lanzado una profecía en el verso 8. Vamos al verso 8. Vean la destrucción de estas naciones también, de estos territorios. Bajo un bombardeo van a acabar. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice ¿quién? Miren, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab
será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. Vean, asolamiento perpetuo, aquí olam, perpetuo. El remanente de mi pueblo, o sea, la Judá renovada, los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Qué impresionante profecía en contra de Amón y de Moab. Aquí estamos viendo que Israel también va a engrandecer su territorio en el tiempo del fin y se va a apoderar completamente de todos sus territorios. Pero ¿cómo va a deshacer y a destruir Dios a Amón y a Moab? Dice que los va a dejar como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue el ataque a Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. Es que les va a llover un bombardeo, que Israel va a bombardear muchas zonas de Jordania todavía, porque Amón está en el lado de Jordania y Moab rodea el Mar Muerto. Entonces veo a los israelitas, a la fuerza aérea israelí, bombardeando hasta destruir en el futuro. Les va a llover fuego y azufre.